hacemos desde el colegio. Segundo, ahí está grabando. Gracias, Andrea. Les decía que comienzo un poco presentando esta propuesta que hacemos desde el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. Nos acompaña también Mario Bustos, que es el coordinador institucional del colegio. Yo soy Alejo Almada, también soy ingeniero civil y soy el director del Instituto de Ciudades Inteligentes y Sustentables, desde donde con Mario estábamos buscando algunas propuestas como para que los profesionales tengamos algunas herramientas más para diseñar proyectos de iluminación con mayor eficiencia energética y con algunas propuestas que tenemos acá cerca en un fabricante o en una fábrica de Córdoba. En este caso es Batioba, que es de la cooperativa eléctrica de Justiniano Pose. Y bueno, tratando de buscar esto, digamos, de que tengamos mayores herramientas para diseñar mejor. Creo que Pablo está presentado, él es de la oficina, él trabaja en la oficina técnica de esta unidad de negocio que tiene la cooperativa allá en Pose. Y bueno, Pablo, si querés seguir, o Mario, no sé si querés decir algo, querés sumarte con algunas palabras del colegio o... Felicitar a la gente de la cooperativa de Justiniano Pose por el trabajo, por el esfuerzo. Sabemos que el movimiento cooperativo de Córdoba es muy fuerte y todos los días vemos, ayer se veía en el diario en la localidad de Luque que había un desarrollo muy importante en paneles solares, así que creo que las cooperativas son las que van a llevar adelante mucho de la innovación tecnológica que la provincia necesita. Y nosotros desde el colegio trataremos de mostrar esto a nuestros matriculados para ponerlo en práctica. Así que muchísimas gracias, Pablo y Alejo, por armar este encuentro. Bueno, arrancamos nomás. Antes que nada, gracias por la invitación. Gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. Bueno, como decía Alejo, mi nombre es Pablo Lisandro, trabajo en Batioba desde hace 6 años. Estoy en la parte de desarrollo de producto y desarrollo de proyectos. Batioba ya lleva en el mercado 9 años. Arrancó primero con prototipos más experimentales y después se fue profesionalizando un poco la marca. Batioba es un nombre de fantasía, en realidad es una marca comercial. En realidad la firma o la empresa que está detrás de Batioba es la Cooperativa Eléctrica de Justiniano Pose. La Cooperativa Eléctrica ya tiene una trayectoria de 70 años, o sea, es como más de 70 años, o sea que los productos de Batioba tienen todo el respaldo de una institución sólida y firme que tiene la capacidad de responder y de hacer financiaciones. O sea, es una cooperativa fuerte que brinda esos beneficios a los productos que nosotros hacemos. Dicho esto, vamos a arrancar un poco con la presentación. Ahí les comparto pantalla, así iniciamos. A ver. Pablo, me sumo como para la coordinación de la presentación tuya. La idea es dividirla, Pablo la va a presentar en 2 etapas. En una es donde va a presentar en general los productos y la propuesta que tienen ellos, y al finalizar eso podemos hacer algunas preguntas, vamos a abrir un espacio de consulta. También, por supuesto, lo podemos hacer en chat, y si alguien entiende que la pregunta es pertinente en ese momento, también puede hacerla, digamos. La idea principal es que sea más organizada al final de la presentación, pero si alguien amerita o entiende que es el momento oportuno, también puede hacerlo, levantando la mano la posibilidad de reacciones que tiene Zoom, o levantando la mano física como yo. Y después va a ser una presentación también de una simulación, donde también vamos a abrir un segundo espacio de consulta. Dicho esto, digamos, hay una cosita más. Veía muchas cámaras apagadas. En la medida de lo posible, los que puedan, se genera como un clima más ameno con las cámaras encendidas. Los que tengan la posibilidad, sería más piola, más lindo para todos.
Bueno, ahora sí, Pablo, disculpa que te interrumpí. No hay problemas. Como decía Alejo, si hay alguna pregunta, no molesta en el momento que sea. Es mejor si estamos con la filmina o el slide ahí en ese momento, lo aclaramos para que quede bien claro y no sigan con una duda adelante. Bueno, ¿cómo vamos a organizar la charla esta? Estos son los temas que vamos a desarrollar. En un primer momento yo les voy a comentar varios conceptos generales de las luminarias LED, de todo lo que es iluminación LED, para que ustedes tengan una noción de cuáles son los parámetros de las luminarias que afectan en el rendimiento. O sea, el objetivo final es desarrollar un proyecto teniendo en cuenta la eficiencia de las luminarias y hacer el proyecto lo más eficiente posible. Para eso hay que comprender cuáles son los parámetros de las luminarias LED que afectan en ese rendimiento en forma negativa o positiva, dependiendo de cómo estén fijados los parámetros. No les voy a hablar de productos de Batioba, o sea, la idea, más allá de que ustedes conozcan la marca, que eso está bueno para nosotros, la idea no es venderles productos ahora, sí en la presentación van a ir viendo algunas imágenes de productos nuestros que las usamos para dejar en claro algunos conceptos. Pero no le voy a mostrar productos de Batioba en sí todo el catálogo ni nada de eso. Si alguno está interesado en algún producto en particular, lo puede consultar en la web www.batioba.com.ar, las dos B corta como aparece en el logo de la filmina. Pero bueno, ahí vamos a dejar los productos de la marca. Lo que sí vamos a hacer, bueno, como les decía, vamos a hablar de los conceptos generales, después de las partes que componen una luminaria LED, cómo se relacionan esas partes entre sí para lograr un producto con un buen rendimiento, una buena eficiencia. Y después, en la segunda parte, ahí vamos a hacer un espacio de preguntas. El que tenga alguna duda de lo que hayamos visto hasta el momento puede consultar, puede hacerlo durante la presentación, pero también en ese momento. Y después vamos a ver un poco un software de simulación que ayuda mucho en todo lo que es cálculos, lo hace mucho más rápido, mucho más flexible y simple a la hora de tener una idea de cómo armar un proyecto de alumbrado. Y vamos a ver unos ejemplos ahí, una iluminación de una calle urbana, por ejemplo, de un loteo puede ser, o un espacio abierto, como puede ser un estacionamiento, una plaza de estacionamiento, eso vemos cómo vamos con el tiempo, vemos los dos, vemos uno, o como ustedes prefieren. Buenas tardes, disculpe, le hago una consulta. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de nosotros de poder tener acceso a esta filmina de las presentaciones? Sí, cuando terminemos la charla la subo, les paso el link. Muy amable, gracias. No hay por qué. Seguro en el formulario de inscripción pusieron el correo, después nosotros podemos pasarle por correo la presentación, si Pablo la podemos compartir. Sí, no hay problema. Okay. No hay problema. Genial, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, vamos a arrancar. Voy a correr un poquito. Bueno, vamos a arrancar primero diciendo qué es la luz. La luz, así como la perciben nuestros ojos. La luz es una onda, forma parte del espectro electromagnético, así como son las ondas de radio, de la radio AM, la FM, las ondas de radar, los rayos X. O sea, todas esas formas de ondas forman parte del espectro electromagnético. Lo particular de la luz es que está en una parte del espectro que es sensible al ojo humano, es decir, el ojo la puede detectar. ¿Qué pasa con esto entonces? El ojo es capaz de ver ese tipo de radiación, por eso nosotros vemos la luz y los diferentes objetos. Las demás formas de onda, como los rayos infrarrojos, ultravioleta, los rayos X y demás, el ojo no los percibe. Por eso es tan particular la luz visible. Como ustedes pueden ver ahí, hay un rectángulo. A ver si puedo poner el mouse. Sí. Este rectángulo es la porción del espectro, esta chiquitita de acá está ampliado, y los diferentes colores de luz que hay dentro de esa parte del espectro electromagnético. O sea, nosotros tenemos, tirando hacia el lado de los rayos infrarrojos, tenemos los colores de luz roja, después naranja, amarillo, verde, más celeste, violeta, y pasamos a los rayos ultravioleta. Esta es la parte que es sensible al ojo humano. Y dentro de esto podemos ver los diferentes espectros de emisión que tienen diferentes tipos de luz. Por ejemplo, esto es la luz del sol, el primer recuadro. Es decir, esta parte del espectro visible, la luz del sol la emite de esta forma. Es decir, emite unas componentes violetas, tiene también componentes ultravioletas, pero la parte visible arranca en el violeta hasta el rojo y después sigue el infrarrojo.
La luz solar emite dentro de este tipo de color de luz mayor cantidad, digamos, mayor energía dentro de esta porción del espectro y menores en las otras. Pero el ojo humano es sensible a todo y el ojo humano no ve los colores aislados. Nosotros lo vemos como una integración. El ojo humano integra. No sé si ustedes por ahí tuvieron la oportunidad de ver la pantalla de un televisor que tiene LEDs o puntitos rojos, verdes y azul. Sin embargo, nosotros vemos el color blanco, por ejemplo, cuando están todos encendidos. Eso es por la capacidad del ojo para integrar los colores y formar otros colores diferentes. La luz incandescente, que es la lamparita convencional, la incandescente común, la de filamento de tungsteno, tiene esta forma de onda, esta forma de emisión del espectro. Tiene mucha componente infrarroja y roja, por eso nosotros lo vemos más como un color medio amarillento, porque está formado principalmente por este tipo de ondas. La luz fluorescente tiene un espectro muy particular, solamente algunas componentes, o sea, no está completo el espectro. Las luces halógenas, bueno, y la que nos interesa a nosotros en este momento, que es la luz LED. La luz LED fría y la luz LED cálida. O sea, acá tenemos dos tipos de tonalidades de color. La luz LED fría tiene mayor componente en la parte azul y la cálida tiene mayor componente entre el amarillo y el verde. Las dos son de color blanco, es decir, el ojo humano percibe tanto a la fría como a la cálida como blanco, es decir, en el proceso ese de integración, el ojo lo ve como un solo color y blanco de luz, no diferencia cada una de las componentes que tiene el espectro. Esto, por ejemplo, es un espectro real. Las imágenes anteriores son diagramas ejemplificativos nada más. Este es un espectro real de un LED. Esto es medido ahí en Batioa con unos instrumentos especiales que se usan para medir el color y la composición de los LED. Y acá vemos, por ejemplo, este es un LED de blanco frío, de color blanco frío, neutro en realidad, no frío. El frío todavía tiene más componente azul. Esta es la composición de las diferentes longitudes de onda que tiene esa luz. Y este diagrama que está acá a la derecha es una representación de cómo lo percibe el ojo humano. O sea, a todo este espectro, el ojo humano lo integra y lo posiciona en esta X que está acá, en este signito más. O sea, el ojo humano lo ve como un color blanco. Todas estas formas de onda combinadas, el ojo humano las posiciona en este lugar. Toda esta línea que ustedes ven acá es color blanco. Mientras más se acerca para el lado azul, es blanco más frío, la parte central es blanco neutro, y la parte más tirando para el amarillo es blanco cálido. Una luminaria de sodio, por ejemplo, de alumbrado de las que había tradicionalmente en las calles, está en esta zona acá, casi llegando a la parte amarilla-naranja ya. Es un blanco cálido, muy cálido, ya tirando muy amarillo. Si ustedes vieran, por ejemplo, una luz láser, la luz láser tendría un tono, supongamos un láser rojo, un tono dentro de estas longitudes de onda, un pico acá, y no tendría ninguna de estas componentes, ni las de la izquierda ni las de la derecha, y estaría posicionado en esta zona. Pero el LED, bueno, es el espectro que tiene, y puede estar para lo que es alumbrado público dentro de esta línea, en blancos fríos o cálidos. El color de la luz se determina por este valor que está acá arriba. No sé si lo alcanzan a ver ahí en el diagrama. Es el TC, o temperatura de color. Esto se expresa como un valor de temperatura en grados Kelvin. Por ejemplo, para este LED en particular es 5.674 grados Kelvin. 5.700 es el valor de blanco neutro, más o menos 400, 500 grados Kelvin, es blanco, está dentro del mismo grupo de color, digamos. Así que este es un blanco neutro de 5.670 grados Kelvin. Bueno, le voy a mostrar acá ahora unos conceptos generales con este diagrama para que se entienda cuáles las magnitudes por ahí de las que voy a estar hablando, para que comprendan qué es lo que es cada cosa. El flujo lumínico se mide en lúmenes, acá está en inglés, pero es lúmenes, y es la cantidad de luz que emite una fuente de luz. Es decir, la cantidad de luz emitida por una fuente, un LED, una lamparita, lo que fuera. Acá está ejemplificado con una vela, pero puede ser cualquier fuente de luz. Ustedes van a ver, por ejemplo, en las luminarias, hay luminarias de
que vienen especificado este valor dentro de la hoja de datos de la luminaria, de 2000 lúmenes, 5000 lúmenes, las lamparitas de 800 lúmenes, todo lo que sea fuente de luz tiene especificado en su hoja de datos este valor. Y es la cantidad de luz que emite la luminaria, la lámpara o lo que sea. Después tenemos la intensidad luminosa, que se mide en candelas, y es la cantidad de estos lúmenes que emite la fuente, que salen por unidad de ángulo sólido de superficie. Tómenlo como un concepto nomás, esto no lo vamos a usar tanto. Después tenemos la iluminancia, que la unidad de medida es el lux, y es la cantidad de lúmenes que llegan a una superficie que nosotros queremos iluminar. Por ejemplo, supongamos una mesa. La cantidad de lúmenes que emite esta fuente y que llegan a la superficie que yo quiero iluminar me va a determinar la cantidad de lux que tengo en esta superficie. Ese es un valor muy importante y se usa mucho. Y la luminancia es lo que percibe el ojo humano de la luz que llega a esta superficie. Es decir, la luz llega acá y rebota, pero no es lo mismo si esta superficie es rugosa, si es brillante, si es espejada, si es vidriosa. Es decir, cómo lo percibe el ojo humano depende de los parámetros de la superficie también. Eso es la luminancia. La luminancia se usa mucho en lo que es iluminación vial de autopistas o de rutas de alta velocidad. Si no, se usa la iluminancia para calles más secundarias o de barrios, de loteos, urbanas, porque este parámetro depende mucho de la composición del asfalto. Sin embargo, la luminancia no, porque es lo que llega a la superficie independientemente de cómo sea el asfalto. La luminancia, por ejemplo, puede variar si el asfalto en algún tramo cambia, si llovió, si no llovió. Bueno, por eso es mucho más sensible y se analiza más en iluminaciones de vías rápidas de circulación. Por ejemplo, acá les voy a mostrar cómo varía la altura a la que está puesta una luminaria y los lux, o sea, la iluminancia que produce en una superficie. Recuerden que la iluminancia es el flujo que llega a una superficie. El flujo por unidad de superficie. No sé, ¿había alguna pregunta o no? Bien, sigo. Por ejemplo, si esto fuera una luminaria y cada rayita de esta fuera un lumen emitido por esa luminaria, nosotros tenemos que si tuviéramos una superficie de 1 metro cuadrado puesta a una altura H1, o sea, si de esta superficie a una altura H1, supongamos que sea 1 metro, tenemos una luminaria, vamos a ver que en esta superficie van a impactar 17 de estas rayitas, es decir, 17 lúmenes por cada metro cuadrado. Eso nos da que sobre esta superficie vamos a tener una iluminancia de 17 lux. Sin embargo, si yo esta superficie la alejo, es decir, si de la superficie levanto la luminaria a una altura H2, vamos a ver que nos quedan algunos lúmenes fuera de la superficie. Es decir, que sobre esta misma superficie que antes la tenía a 1 metro, supongamos que la tengo a 2 metros a una distancia X, vamos a tener que ahora cruzan 11 lúmenes, 11 de las rayitas que antes cruzaban todas por la superficie de arriba. 11 lúmenes por metro cuadrado serían 11 lux. Es decir, a medida que yo levanto o elevo la fuente de luz de la superficie, el nivel de iluminancia se reduce. Eso es cómo varía con la iluminancia y esta es la explicación del por qué. Porque llegan menos lúmenes a la misma superficie. A mayor altura, menor iluminancia. Bueno, ahora le voy a comentar cuáles son las partes que componen una luminaria. Esta, como les decía, yo les voy a ir mostrando algunas imágenes de unos productos de Batioba. Esta es una luminaria de la serie Eris, es el producto más económico que hace Batioba, digamos, es el producto de menor performance. No por eso es un producto malo, digamos, es un producto que está hecho con componentes con otras características. Pero es igualmente bueno, tiene vida útil muy buena, y bueno, algunos parámetros que por ahí ya les voy a ir nombrando algunos. Los componentes que componen una luminaria son la carcasa, esta que está acá, que en la parte de atrás tiene el disipador, que forma parte de la misma carcasa. El disipador se usa para evacuar el calor que genera la placa LED. Esta es la placa LED,
No sé si se alcanza a ver en la imagen, pero está compuesta por un montón de LED chiquititos montados sobre una placa base, un lente, el lente, bueno, ya vamos a ver algunas características de los lentes, y los drivers o las fuentes de energía de la luminaria, que se encargan de convertir la energía de la tensión de línea en energía para alimentar la placa de LED. Bueno, vamos a ver cada uno de estos componentes, las características que tienen y cómo afectan en lo que es una luminaria. Bueno, como le había comentado antes, a ver si puedo volver, cuando veíamos esto que es una fuente de luz y el flujo lumínico que tiene la fuente de luz, esto es un ejemplo de una luminaria omnidireccional, es decir, emite hacia todas las direcciones, una vela en este caso, hacia todas las direcciones la misma cantidad de flujo. En un LED eso no ocurre, el LED solamente emite en una dirección, es decir, hacia adelante, hacia la parte de atrás, el LED no emite luz, sino que hacia la parte de atrás se evacúa el calor que genera la fuente de luz. Pero estas rayitas vendrían a representar los lúmenes que emite el diodo LED. Si el diodo LED no tiene ningún lente, emite prácticamente en todas las direcciones hacia el plano frontal del LED. Este LED estuviera posicionado en este gráfico que se ve acá abajo, estaría acá en el centro. Es decir, hacia adelante, bien perfectamente hacia adelante, va a emitir la mayor intensidad de luminancia. O sea, la mayor cantidad de lúmenes van a salir hacia adelante. Hacia una dirección, por ejemplo, de 30 grados, va a emitir menor cantidad. Esta distancia acá ya es menor que la que tenemos acá. Hacia 60 grados menos, hacia 180 prácticamente casi nada. Es decir, este gráfico nos representa cómo está distribuido el flujo lumínico, es decir, no sale todo exactamente igual hacia todas las direcciones. Naturalmente, el LED tiene una apertura de 120 grados, es decir, emite el 50% del flujo lumínico está contenido en un ángulo de 120 grados. Hay partes que se emiten fuera de eso, pero el 50% está contenido dentro de ese cono. Y esto es una forma de representar cómo se distribuye el flujo lumínico del LED. Si a este LED le ponemos un lente, como es la imagen de la derecha, el flujo lumínico que antes estaba disperso hacia los costados, ahora es direccionado por el lente hacia adelante. Este es un lente que nos permite concentrar el flujo lumínico para pasarlo de esta forma a esta otra. Fíjense que acá, por ejemplo, este lente hace que el flujo lumínico del mismo LED pase a tener un ángulo de, bueno, no se ve bien acá, pero puede ser unos 30 grados, o sea, 15 para cada lado, más o menos. O sea, el lente nos permite enfocar el flujo lumínico. Este gráfico que está acá representa lo que yo les muestro en estos gráficos acá. El grafiquito este, sin ningún tipo de lente, el LED es simétrico, es decir, en todos los planos que lo cruzan, llámese un plano en esta dirección o un plano frontal, digamos, a ver, acá justo está de lado el LED, lo podemos ver mejor acá. Si esta fuera una luminaria, por ejemplo, que tiene LED, en este plano, que la cruza transversalmente, o este que la cruza longitudinalmente, va a tener un patrón de curvas diferente. Pueden ser o no igual. Si la luminaria es simétrica, va a tener la misma distribución en un plano que en el otro, es decir, tanto longitudinalmente como transversalmente. Si la luminaria es asimétrica, puede tener diferentes patrones de distribución dependiendo del plano que se mire. Las luminarias simétricas se usan principalmente para iluminar zonas grandes, espacios deportivos, normalmente la vemos en proyectores. Y las luminarias asimétricas se usan mucho para lo que es iluminación vial, porque en una iluminación vial nosotros necesitamos distribuir el flujo lumínico a lo largo de la calle y no tanto a lo ancho. Normalmente esa es la característica de las luminarias viales. ¿Cómo se miden estos planos? Estos planos se sacan con un ensayo que es un ensayo fotométrico. Sale una fotometría. Estas curvas se llaman fotometría. Y nos dan la idea de cómo se distribuye el flujo en los diferentes planos de la luminaria. Acá solamente hay graficado en este gráfico, para no hacerlo tan denso al gráfico, hay dos planos. Pero
hay o sea, no son los únicos dos planos que hay. Como está este de 45 grados, hay un montón de planos que rodean la luminaria. O sea, normalmente se ensaya en cada 5 grados. O sea, acá pasamos de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270, está mal ese número ahí. Pero los pasos de los planos se hacen cada 5 grados. O sea, está este plano, a los 5 grados hay otro plano, y se mide en ese plano, a los 5 grados otro plano más, y así se va avanzando para rodear toda la luminaria. El objetivo es conocer, con la fotometría, cómo es el patrón de distribución de flujo que tiene la luminaria. Esto, por ejemplo, es una fotometría real de esta luminaria. Esta es una luminaria de espacios verdes que hacemos nosotros, y este es el patrón de radiación que tiene, el patrón de distribución de flujo que tiene esta luminaria. Si ustedes la ven, pareciera ser una luminaria totalmente simétrica, y diríamos, va a emitir lo mismo hacia cualquier lado. Pero no es así. Es una luminaria asimétrica y está hecha especialmente para iluminar espacios verdes donde hay senderos. Por ejemplo, en el plano longitudinal, a lo largo de lo que sería un sendero, tiene esta distribución, la línea sólida que se alcanza a ver acá, y en el plano transversal tiene esta otra que es una línea de trazos acá. Como vemos, son totalmente diferentes. Esta es una luminaria asimétrica. Abre mucho en el plano longitudinal y abre menos en el plano transversal. Las fotometrías, esto por ahí es importante que lo sepan, se hacen en ensayos que son homologados por el IRAM. O sea, son laboratorios homologados por IRAM, como el Laboratorio de Acústica y Luminotecnia de La Plata, que es donde nosotros realizamos los ensayos. Posee equipamientos para hacer este tipo de ensayos. Esto normalmente no los hace el vendedor de la luminaria, sino que son ensayos que tienen que estar certificados por organismos acreditados. Bueno, y esto, por ejemplo, que yo acá le comentaba de una luminaria simétrica, normalmente en las hojas de datos de las luminarias se dan los ángulos de apertura en el plano longitudinal y en el plano transversal. O sea, se dan los dos, cuando la luminaria es asimétrica, se dan los dos valores. Si la luminaria es simétrica, solamente se da un valor. En muchos lugares, en muchos proyectos, por ahí se sabe usar esta nomenclatura para todo lo que son fotometrías. Por ahí se pide una luminaria con una fotometría tipo 3 larga. ¿Qué quiere decir una luminaria tipo 3 larga? Bueno, quiere decir esto, que en el plano transversal, sería en el ancho de una calle, va a tener entre 60 y 70 grados de apertura, y en el plano a lo largo de la calle va a tener entre 150 y 160 grados. Es una forma de clasificar las luminarias para agruparlas en tipos, digamos, en tipos de ópticas, de lentes que tienen. No siempre se pide esto, pero en algunos proyectos, por ahí si ustedes ven algunos pliegos o algo que le exija algún tipo de iluminación particular, les saben pedir a veces que sea tipo 3 larga, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar lentes? Dentro de las ventajas que hay es el lente da la posibilidad de generar ahorros. ¿Por qué decimos que un lente puede generar ahorros? Si bien el lente no participa en forma positiva en el consumo de energía, no tiene nada que ver con el consumo de energía, sí puede ahorrar en el hecho de que nos permite direccionar el flujo lumínico que atraviesa el lente hacia los lugares que nos interesa iluminar. Porque de nada sirve que el flujo lumínico vaya a una zona que no nos interesa iluminar, porque a lo mejor para iluminar una determinada superficie tenemos que poner más luminarias porque el flujo no está correctamente direccionado hacia esa superficie. Es decir, nos permite ahorrar direccionando el flujo hacia el lugar de interés. La desventaja es que tiene una reducción de rendimiento, es decir, el lente se cobra un precio por dejar pasar lúmenes. Es como toda superficie, no es perfectamente transparente, tiene una transmitancia del orden del 85 al 95%, es decir, de 100 lúmenes que quieren atravesar el lente, solamente entre 85 y 95 logran atravesarlo. El resto se pierde por las propiedades del material. En lo que son las luminarias de vatio, nosotros usamos lentes de transmitancia del 90%, es decir, el rendimiento del lente es del 90%. Bueno, otro de los componentes de la luminaria, esto es lo que vimos, el lente, y el otro componente principal es el LED.
Hay varios tipos de LED en las luminarias que hay en el mercado. Hay LED COB o COB o Chip on Board, es la definición de esta sigla, que son varios chips, varios puntitos, no sé si se alcanzan a ver, puestos sobre una misma placa y un mismo compuesto de fósforo. Esto que se ve amarillo acá arriba es un compuesto de fósforo, y lo que hace es determinar el color del LED. El color ese que veíamos antes en la composición espectral, lo determina el fósforo, el material que tiene puesto encima de los chips LED el dispositivo. Esto ya viene así. El diodo COB es un diodo de alta potencia, desde 10 hasta 200 vatios, y tiene, bueno, internamente muchos chips unidos, cerquitas, uno de otro. Esto de tener unos 50 milímetros, por ejemplo, para que tengan una idea de dimensiones. El inconveniente de este tipo de LED es que genera mucho calor. Al estar tan concentrada la cantidad de LED, por ejemplo, supongamos 100 vatios en 50 milímetros, requiere que los disipadores sean más grandes. O sea, necesitamos mayor capacidad para evacuar el calor que produce el LED, mayor disipador para evacuar el calor que produce el LED. Por lo tanto, el diseño térmico de este tipo de LED es muy importante. Hay otros LED que son los SMD, son estos chiquititos puntitos blancos. Estos tipos de LED son muy usados y están prácticamente en el 90-95% de las luminarias que hay en el mercado. La ventaja que tiene el usar diodos SMD es que se pueden dispersar dentro de la superficie que va a ocupar luego la luminaria. Por ejemplo, esta placa es redonda, la de la luminaria que veíamos antes es rectangular. Permite disponer los LED para ocupar toda la superficie y no concentrarlo en un círculo de 50 milímetros, por ejemplo. Esta característica de estos LED nos hace reducir el tamaño de los disipadores, porque ya no necesitamos disipadores tan grandes para evacuar este calor, porque no está concentrado, se aprovecha mejor el disipador. La desventaja que tiene esto es que es más costoso el montaje de los LED, se requiere de una placa MPCB, una placa de metales, normalmente es aluminio, donde en esa placa hay grabado un circuito eléctrico que une todos los LED, por más que no se ve porque hay una capa blanca después que la cubre. Pero bueno, esto hace que el costo de la luminaria se encarezca por el lado de la placa, pero se abarate por el lado del disipador. Entonces ahí hay un balance de precios, digamos, de costos. Y la otra ventaja que tiene este tipo de tecnología es que optimiza el uso de los lentes, porque los lentes en este tipo de dispositivo, en los COB, van relativamente lejos de los chips, porque tiene que ser un lente grande, y en los diodos SMD, cada lente, cada diodito de estos lleva un lente arriba, es decir, el lente está bien cerca del LED y capta todo el flujo que emite el LED para redireccionarlo. Por eso optimiza el uso del lente. Y después hay otro tipo de diodos que lo hemos visto en algunas luminarias de alumbrado público, y si no en muchas luminarias de decoración, que son LED de tipo DOB, esto es Device on Board, o Driver on Board. Estos tipos de LED son LED COB, pero que integran parte de la fuente eléctrica en el mismo chip. Estos tipos de LED son poco eficientes. La ventaja que tienen es que no necesitan una fuente externa para alimentarlo, es decir, solamente se conectan a 220 volts y se emiten luz. Pero tienen un driver, un manejo de la energía muy malo, digamos. Es muy poca la electrónica que se puede montar sobre la placa del LED para hacer un driver eficiente y con todas las características que tiene un driver. Por eso esto se usa principalmente en luminarias decorativas o en luminarias chicas de poca potencia que no requieren quizá un buen manejo de energía. O sea, se usa solamente para decoración. El LED, todos estos LED que yo les mencioné acá, los chips que están adentro de cada uno de estos, esto también tiene un montón de chips. Los chips tienen una temperatura de trabajo. El fabricante de los chips brinda el dato del rendimiento del LED para una temperatura de 25 grados centígrados. Ninguna luminaria termina trabajando a 25 grados centígrados. Si bien a lo mejor la temperatura ambiente es del orden de los 20 grados, 18, 20 grados, en un lugar donde al aire libre, digamos, donde está normalmente prendida la luminaria y en horas nocturnas, internamente como el LED genera calor,
el intercambio de calor entre el LED y el disipador hace que el LED termine trabajando a un valor de temperatura del orden de los 70 grados. Como vemos, el fabricante daba un valor, un rendimiento para el LED a los 25 grados, y nosotros lo estamos usando en las luminarias en el orden de los 70 grados. Este es un valor normal de temperatura de trabajo de un LED. Entonces, el rendimiento que tiene el LED originalmente, de supongamos 100, 140, 150 lúmenes por vatio, es la forma de decir cuántos lúmenes emite por cada vatio que consumo, termina reduciéndose a un valor de, por ejemplo, el 93%, si el LED trabaja en este punto. Si el LED trabaja a 80 grados centígrados, ya baja a un 89%. Si el LED trabaja a 90 grados centígrados, ya se va a un 87%. Es decir, la importancia de la temperatura de trabajo del LED es fundamental en todo tipo de luminarias. Bueno, yo le hablaba recién del LED y del disipador. Para que el LED, supongamos que el LED es la parte esta naranja y el disipador la parte verde. Para que el LED le pueda pasar calor al disipador, tiene que haber una superficie de contacto. Esto es como si fuera la capa que une el disipador con el LED, a la cual se le hace mucho zoom para llegar a ver las imperfecciones de la superficie. Esto es una sección de esa unión. Nosotros tenemos, por ejemplo, un LED y un disipador en el cual no hay ningún material en medio, pero son rugosas las superficies, si bien son planas, pero cuando la vemos a nivel microscópico vemos que son rugosas y que no coinciden perfectamente, y queda una capita de aire propia de esa rugosidad. Si esta capa de aire no se llena con algún material que mejore la conductividad térmica, el traspaso de calor del LED al driver no está optimizado. El aire es un mal conductor de temperatura, por lo tanto, el calor al intentar pasar al driver, al disipador, se choca acá con una resistencia, digamos, con un material resistente, en este caso aire, que hace que menos cantidad de calor pase del LED hacia el disipador. Lo que termina, el resultado que termina dando esto es que el LED, en lugar de trabajar en este punto, va a estar trabajando quizás por acá abajo. Si para completar esa capa de aire se usa una interfaz térmica, es decir, un material que conduce el aire con mejores características que el aire, y se encarga de llenar todos esos huequitos que quedan entre el disipador y el LED, el desempeño térmico final de todo este conjunto va a ser mejor. Es decir, mayor cantidad de calor va a pasar del LED hacia el disipador. Nosotros hemos visto por ahí, nos llegan luminarias para reparar, de algunos de nuestros clientes, por ahí nos traen luminarias que compraron en otro lado, o que han visto por ahí, le han llevado de prueba. Bueno, hemos visto que hay luminarias que ni siquiera usan una interfaz térmica. No ponen material de unión entre el LED y el disipador, o entre la placa LED y el disipador. Eso, bueno, no es bueno porque además del rendimiento del LED, lo que se reduce es la vida útil. Si el LED trabaja a mayor temperatura, su vida útil se va a ver reducida. Después hay otros tipos de luminarias que usan grasa siliconada de baja conductividad. Las lamparitas domiciliarias que uno ve con LED usan este tipo de material. Después hay grasas siliconadas de alta conductividad térmica. O sea, son grasas, son unas pastas similar en consistencia a lo que es una pasta dental, pero tiene la característica de tener buen desempeño en cuanto a la conductividad térmica. Tienen compuestos de plata esas pastas. Por eso, mientras más alta es la conductividad, más cara es la pasta que se usa acá internamente. Y después, otro material de interfaz térmica que se usa es el grafito. Hay unas membranas de grafito muy finitas que se usan tipo calcomanías, digamos, como tipo adhesivos, para completar esta superficie. Es decir, cuando lo apretamos, el grafito se va deformando y va completando esos huequitos y mejora el desempeño térmico. Las membranas de grafito se usan mucho en los LED COB, en los LED de mucha concentración de calor, porque tienen una conductividad térmica muy superior a cualquiera de las grasas siliconadas. Bueno, y otro parámetro que es muy importante en cuanto al desempeño térmico en sí de la luminaria es el tamaño del disipador.
Esto que vemos acá es la carcasa del modelo ERIS que les presenté cuando hablamos de las partes de la luminaria, cuando empezamos a describir cuáles eran las partes que la componen. Esta es la parte de atrás, digamos, el aletado del disipador. Del lado de la cara inferior de este disipador va montada la placa con la interfaz térmica. Como pueden ver, acá hay dos luminarias. Aquella es una luminaria de las que hay en el mercado, o por ahí que uno ve en ferreterías, o en ese tipo de lugares de venta de luminarias. Esta es una luminaria de las que producimos en Batioba. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la diferencia de altura que hay en las aletas. O sea, esto es capacidad de disipación. Mientras más superficie tiene de disipación, mejor va a ser el resultado de la evacuación de calor hacia el aire. O sea, el disipador se encarga de extraer el calor del LED y evacuarlo en el aire, como si fuera un radiador, digamos. Esto por ahí no se ve mucho porque las luminarias con aletitas más bajas tienen menos material, o sea, menos aluminio, son más económicas. Estéticamente son similares porque una vez que están instaladas uno las mira de abajo y las ve prácticamente iguales, pero el rendimiento que va a tener esta luminaria va a ser mucho menor que el de esta otra luminaria. Y la vida útil también se va a ver comprometida por esa falta de disipación. Es decir, esto va a tener un mejor precio, pero va a tener una vida útil más reducida y un rendimiento más reducido. Nosotros por ahí tenemos como política en Batioba de tratar de llevar el producto a la mayor calidad, a la mayor vida útil. Tratamos de hacer eso siempre dentro de lo posible. Por ejemplo, esta luminaria que ustedes ven en el disipador acá es de la serie más baja de Batioba, o sea, de la categoría de menor performance. Tenemos otras con mayores disipación que esta. Pero bueno, el mercado nos impone que hagamos un producto económico que compita con todo lo que hay actualmente en el mercado, porque en estos últimos 2 o 3 años se empezaron a vender una cantidad impresionante de este tipo de productos y se dejaron de comprar los productos más costosos, los más desarrollados, los que tienen mejores características. Entonces, bueno, a raíz de eso nos enfocamos en hacer un desarrollo económico con un buen desempeño térmico. Bueno, y la otra parte que termina de cerrar todo lo que es la luminaria LED es la fuente eléctrica. La fuente eléctrica, como les había comentado, convierte la energía de la red en energía que le sirve a la placa LED o al diodo LED que va a emitir luz. Acá, por ejemplo, vemos dos tipos de driver diferentes, de diferentes fabricantes, diferentes calidades, diferentes precios. Este de la izquierda es un driver Inventronics. Inventronics y Mingwell son las dos marcas líderes de lo que es driver o fuentes de luminarias o de iluminación LED. Son las marcas número 1 a nivel mundial. Esta otra marca, Juson, es una segunda marca, al igual que Sosen, Mozo, son 3 marcas que son marcas secundarias. Hay mucha diferencia de precio entre este driver y este. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, un driver Inventronics puede costar en el orden de los 20 a 30 dólares y un driver Juson puede costar de 7 a 10 dólares. O sea, cuesta 3 veces más un driver Inventronics. Pero si ustedes lo vieran, el tamaño, la relación de tamaño es más o menos la misma. Perdón, la misma no, la que se ve acá en la imagen. Este driver es mucho más grande para la misma potencia porque tiene mucha más electrónica integrada, tiene mucha electrónica más dedicada a algunos parámetros internos del driver que lo extienden o hace que se extienda la vida útil del driver. De nada sirve tener un LED que dura 50.000 horas si el driver después dura 10.000 horas. Es decir, a las 10.000 horas la luminaria se apaga. Por eso este tipo de driver es muy importante y nosotros lo usamos mucho en las luminarias de alta performance. Este otro tipo de driver ya reduce la vida útil a 30.000 horas más o menos, dependiendo del modelo. Y dentro de las características, yo acá puse algunas de las principales características, como para comparar lo que es un driver con lo que es otro. Esto, por ahí en las luminarias o en los catálogos de los fabricantes no se especifica qué driver usa, solamente se ponen estas características que están acá abajo, o a veces ni siquiera estas características.
pero influye significativamente en el costo de la luminaria el driver. Por ejemplo, un driver Inventronic tiene un factor de potencia de 0,96, mientras que un Juson tiene 0,90. Mientras más próximo a 1 esté este valor, mejor es el aprovechamiento de la energía que tiene el driver, es decir, menores componentes capacitivas o inductivas puede generar este tipo de fuentes. La distorsión armónica, este driver tiene una distorsión menor al 10%, este otro menor al 15%. Mientras menor sea la distorsión armónica, menor es el ruido eléctrico que mete este driver en la línea. O sea, menor es el tipo de interferencia que puede generar este equipo en la red eléctrica, que puede afectar a otros equipos. Por ejemplo, un ejemplo muy común con las fuentes más baratas, o sea, no estoy hablando ni de esta ni de esta, sino de la que sigue para abajo, es que cuando se encienden las luminarias, por ahí en las radios, generalmente en las radios AM, se escucha como un zumbido. Eso es porque el driver tiene mucha componente armónica y está interfiriendo en otros tipos de dispositivos. Otro valor que interesa mucho es el rango de tensión de entrada. Este driver, por ejemplo, tiene un rango de tensión de entrada entre 90 y 305 volts. Es decir, si en la red eléctrica la tensión baja de los 220 volts a 190, este driver va a trabajar sin problemas. La luminaria va a estar encendida sin atenuaciones, sin parpadeos, sin ningún tipo de anomalía. Si la tensión baja aún más a 100 volts, el driver va a seguir funcionando. Es decir, si hay un bajón de tensión, la iluminación no se va a ver afectada. El resultado lumínico va a estar inalterable. En esta otra fuente, el rango de tensión es de 100 a 240. O sea, si baja hasta 100 volts, esta luminaria también, con este driver va a encender normalmente. Si baja más de 100 volts, hay un problema, se va a apagar o va a parpadear, dependiendo de cómo pueda el driver manejar la energía en ese momento. Y tiene un valor máximo de tensión de 240 volts. Si la tensión acá pasa por algún momento, digamos, por algún motivo X, pasa a 250 volts, este driver se quema. Puede haber a veces picos de tensión en la red eléctrica y el driver lo va a sufrir. Y se va a apagar y va a haber que cambiar el driver para volver a recuperar la luminaria. Este driver soporta hasta 305 volts. Es mucho más robusto que este otro. Y bueno, y el rendimiento, que es otro de los parámetros y quizás el más importante en una luminaria, este driver tiene un rendimiento del 93%. Es decir, de la energía que le ingresa, el 93% se entrega a la placa LED y el resto se pierde. Por calor o por procesos de transformación interna del driver se pierde. En el driver Juson, ese rendimiento es del 89%, es decir, pierde un poquito más de energía en ese proceso intermedio. Esto también es motivo de las diferencias de precios que hay entre uno y otro. Y como les decía, hay luminarias que son muy económicas y que no tienen ningún tipo de driver de esto, tienen unos drivers que no tienen ni siquiera marca. Es muy complicado encontrar una hoja de datos de ese driver. Bueno, ese tipo de driver tiene valores muy por debajo de estos, rendimientos del orden del 80% o quizás menos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los parámetros? Te interrumpo justo acá, veo una pregunta. Bien. Que dice, ¿qué protectores DPS sugieren para sus equipos? ¿Qué protectores? DPS. Bien. Mira, nosotros ofrecemos ya con las luminarias. Una pregunta de Sergio. Bien, Sergio, bien. Bueno, mira, las fuentes ya tienen una protección de descarga. DPS es descarga de tensiones transitorias. Los drivers tienen incorporada una parte, internamente, una parte de protección, que lo que hace principalmente es recortar los niveles de tensión cuando pasan de ciertos picos de tensión, por ejemplo, del orden de los 2000 volts. Cuando hay un pico o una descarga que pasa de los 2000 volts, el driver lo absorbe con unos componentes. Andate con mamá. Sin embargo, hay otras protecciones externas que le ponemos a las luminarias de mayor performance, la tienen incluida,
y a las luminarias de menor performance lo ofrecemos como un accesorio. Nosotros ya trabajamos con algunos protectores de marca, bueno, Sosen, marca Inventronics y marca Yuson, que son las 3 marcas que manejamos en lo que son protecciones. Normalmente esas protecciones las ponemos externas, es decir, no usamos la de la fuente, sino que usamos una protección externa, porque ante una descarga o ante una tensión transitoria suelen quemarse y es necesario cambiarlo. Para que las protecciones cumplan su función, tienen que estar bien conectadas. Es decir, no sirve que la luminaria tenga una protección adentro si después yo por fuera la conecto directamente a la red eléctrica. Es decir, tiene que haber un fusible en la parte de conexión de la luminaria, en la parte de la columna, supongamos, una fusiblera. Tiene que estar correctamente conectada a la puesta a tierra, porque si omitimos la conexión de puesta a tierra, estamos salteando parte de la protección y puede que no funcione, dependiendo de cómo sea la descarga transitoria. No sé por ahí si estoy contestando bien a lo que me preguntaba Sergio, pero bueno, lo que hacemos nosotros es... Sergio, si querés abrir el micrófono y participar. Sí, si no, si está todo claro, avanzamos. Perdón, no encontraba el unmute. Sí, perfectamente. Quedó muy claro, Pablo. Gracias. Bien, bien. Bueno, cualquier duda, interrumpan, ¿no? Bueno, y para Perdón, redondear yo tenía otra duda antes que sí. avancemos mucho más, porque ya seguramente todavía en la parte de los cálculos. Es una pregunta media básica en el sentido que estábamos viendo una carcasa, o sea, un equipo en particular que estaba mostrando. ¿En qué se basa la diferencia de precios? Porque ustedes dijeron que Batiova hace no de una manera económica, pero que funciona muy bien. Sí. Pero si ya hablamos de uno un poco mucho mejor, que en la disipación de energía es donde cambian los precios, que estaban hablando recién. Sí, los precios cambian. Principalmente en este componente, que es el driver. La marca de los LED, se usan LED de mayor rendimiento. Hay luminarias que tienen un LED. Este mismo LED a lo mejor emite, por decir un ejemplo, 140 lúmenes por vatio. Y el de una luminaria de mayor rendimiento, de mayor performance, en lugar de usarse un LED de 140 lúmenes por vatio, que es más económico, se usa uno de 160 lúmenes por vatio. Es decir, emite más lúmenes por cada vatio que consume. O sea, tenemos una diferencia de precio en lo que son las fuentes, en los que son los LED, y en la carcasa. O sea, para llegar a un LED que trabaje a una temperatura adecuada, por ahí, para bajar la temperatura se necesita más aluminio. O sea, una carcasa más voluminosa o más elaborada para que la temperatura de trabajo baje. Esos 3 factores son los que principalmente hacen a la diferencia de precio. Y por ahí las luminarias de mayor performance lo que tienen son más partes. Por ejemplo, esta, si ustedes ven, es una carcasa con un lente y va la electrónica cubierta por el mismo lente. O sea, si hay que repararlo, hay que sacar el lente, hay que sacar todos los tornillitos de alrededor, sacar el lente para llegar a la parte eléctrica. El otro tipo de luminarias ya viene con más partes de metal que forman un recinto que se abre en forma externa, sin herramientas para cumplir con normas, zócalos para fotocelda, o sea, vienen con otro tipo de otra calidad, sí, sí. Claro, que ya permite otro tipo de trabajo, digamos, final. Pero esas son las características que hacen que un producto sea más o menos costoso. Con distintas prestaciones, Pablo, también. Claro, sí, por ejemplo, la luminaria más costosa además tiene una parte acá de regulación de inclinación, que esta no lo tiene, esta es fija, o sea, esta va a la columna, como termina la columna va puesta la luminaria, no te permite ajustar. La otra tiene más partes y bueno, permite hacer un ajuste final, un ajuste más fino. Claro, pero principalmente son esos. Como había hecho bastante hincapié en la parte de disipación de energía, pensé que ese era el punto clave, pero bueno, es un conjunto en realidad. Sí, sí, es un conjunto. La disipación es muy importante, principalmente para comparar luminarias. Si ustedes van a comparar 2 luminarias que son estéticamente muy similares, miren la parte de disipación porque ahí puede haber mucha diferencia. Es un parámetro importante. Muy amable. No. Pablo, hay otra pregunta más de Sí. Gabriel en el chat también, no sé si la ves, pero dice, en una luminaria LED vial, la puesta a tierra debe ser a la tierra de la columna. Bien, eso puede ser a la tierra de la columna
o puede ser en forma grupal, digamos, a lo mejor de 4 o 5 columnas, se sabe hacer una tierra por zonas, digamos, es decir, poner una puesta a tierra y las luminarias 100 metros hacia cada lado, conectarse a ese conductor de tierra. O a la tierra de la columna siempre y cuando tenga un valor acorde. Si la tierra de la columna está bien, digamos, si no, no está fuera de los parámetros, los 8 ohms que normalmente se usan, se puede usar la tierra de la columna. Si no, es necesario hacer una conexión de tierra. La conexión de tierra es importante, bueno, una por seguridad, porque ante cualquier falla la columna no tiene que quedar electrificada bajo ningún concepto. Y otra, bueno, por las protecciones. Las protecciones tienen un conductor de tierra que si no está conectado, no se está usando esa protección. Es decir, si entra una descarga por un cable de tierra o que la descarga se da sobre la columna y no está conectada a la puesta a tierra correctamente, puede ingresar a la luminaria y quemar el driver. Hemos visto algunas luminarias en el mercado que no tienen hecha la conexión de puesta a tierra dentro de la luminaria. O sea, normalmente la luminaria, las partes de metal de la luminaria tienen que estar conectadas a tierra. Eso es por seguridad eléctrica, hay una disposición, una norma que regula todo lo que son equipamientos eléctricos, incluidas las luminarias, y las partes de metal tienen que estar conectadas a la puesta a tierra. Por eso es importante que esté la puesta a tierra finalmente, porque si no el producto puede quedar electrificado ante una falla y si alguien va y toca la luminaria, puede generar alguna descarga. Bueno, para materializar esa puesta a tierra, que es un conector, un chicote que va de la luminaria a un cable verde amarillo que va a la tierra general, digamos, de piso. Exactamente, exactamente. O sea, la luminaria tiene 3 conductores, uno de línea, uno de neutro y uno de puesta a tierra. De puesta a tierra es un conductor verde-amarillo, el clásico verde-amarillo, y ese conductor está unido a las partes metálicas de la carcasa. Por lo tanto, si usted la carcasa la montan sobre una columna y está bien ajustada e hizo contacto eléctrico, digamos, al ajustarla, va a quedar indirectamente conectada a la tierra de la columna. Sin embargo, el conductor de tierra también debe estar conectado por motivos de seguridad. Ese conductor es un conductor que tiene que continuarse hasta una jabalina que está clavada en el piso y asegura un contacto a tierra, digamos. Ante una descarga, la corriente va a ir por el camino más simple, el más directo que tiene para llegar a tierra. El camino más directo es recorrer el conductor e ir a la jabalina. Eso nos asegura a nosotros que por más que toquemos la luminaria o la columna, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente ni de descarga a nivel corporal. Perdón, Pablo. Daniel Monti, no sé si quiere habilitar el micrófono y hacer la pregunta. Sí, mi duda era, supongamos que en un caso de que tengamos que hacer un reemplazo del driver y no tenemos uno de igual característica, no corremos riesgo de dañar, digamos, la placa de LED, por ejemplo. O sea, esa era un poco la duda. Sí, los drivers están especialmente preparados para las placas. O sea, hay drivers que se programan, internamente llevan una programación, pero regulan la corriente para una placa en particular. Por lo tanto, es importante, cuando compren alguna luminaria, asegurarse de que van a tener la disponibilidad de repuestos. Por eso no es tan conveniente comprar a una persona que importe y venda luminarias, porque hoy trae un modelo y de acá a un año va a traer otro modelo totalmente diferente y la disponibilidad de repuestos no la va a tener. Y ante la falla que aparecen a los años, no va a tener posibilidad de repararlo. Siempre hay algún driver compatible o algún driver que se pueda ajustar. O sea, no es que sí o sí va a depender de una marca y modelo de driver. Siempre hay posibilidad de usar otras marcas, pero modelos de driver hay, mira, por decir un ejemplo, uno de los proveedores tiene cerca de 8.000 modelos de driver diferentes, así que es complicado por ahí, si se te rompe uno, de conseguir exactamente el mismo, pero sí podés conseguir alguno que sea compatible. Lo importante es si se llega a romper un driver y la marca, por ejemplo, no tiene el repuesto, o la marca a lo mejor no está más, o es un importador, es consultar con el driver que tengan que se haya quemado, consultar a otro proveedor, a otro fabricante, porque ese driver tiene una serie de especificaciones, principalmente de tensión y corriente,
que es lo que le puede dar el pie al proveedor de repuestos para decir este driver se puede reemplazar por este otro. Pero normalmente no son compatibles uno a uno cualquier driver en cualquier luminaria. Perfecto, aclarado. Bien. Bueno, continúo con esto para redondear la parte de lo que son las partes de la luminaria. Bueno, yo les comenté de los lentes que tienen una transmitancia que hacen que el rendimiento de la luminaria sea de aproximadamente el 90% en cuanto a los lentes. Un LED y disipador que hacen que el LED trabaje a una temperatura de 70 grados aproximadamente, lo cual tiene un rendimiento del 93%, es decir, hay unas pérdidas ahí. El driver, que también tiene un rendimiento, tiene pérdidas y tiene un rendimiento del orden del 93%. Si empezamos a sumar el conjunto de rendimiento de los componentes más críticos de la luminaria, vemos que hay un 24% de pérdidas. Es decir, si nosotros tenemos un LED que el fabricante nos da la especificación de que es de 140 lúmenes, cuando armamos la luminaria, en realidad la luminaria no va a ser de 140 lúmenes por vatio, sino que por todas estas pérdidas y estos factores va a terminar siendo de 107 lúmenes por vatio, es decir, un 24% menos a lo que es el LED. Hago hincapié en esto porque hay muchos fabricantes que lo que hacen es poner en sus catálogos el rendimiento del LED y no el rendimiento de la luminaria. Es decir, es por ahí una publicidad medio engañosa. Usan el rendimiento del LED como si fuera el de la luminaria y uno cree que está comprando una luminaria de 140 lúmenes por vatio y en realidad está comprando una de 100 lúmenes con suerte, digamos. Entonces eso es importante por ahí tener seguridad de eso, de que el rendimiento es el de la luminaria y no el del LED. Y si no, consultárselo al fabricante. Hay formas de asegurarse de tener este dato real, el rendimiento real de la luminaria, y es pidiendo la fotometría de la luminaria. En la fotometría, en ese ensayo que lo hace un organismo certificado, ahí está el valor real que da la luminaria, el valor de rendimiento real. En la fotometría, el laboratorio mide el consumo de la luminaria y la cantidad de lúmenes que emite, y hace el cálculo, la relación, y da el rendimiento de la luminaria. Aún así, no es tampoco el único factor de eficiencia en cuanto a una luminaria, porque de nada me sirve a mí tener una luminaria de 160 lúmenes por vatio si los lúmenes no van hacia la superficie que yo necesito iluminar. Es decir, si yo pongo una luminaria simétrica, por ejemplo, para iluminar una calle, voy a estar tirando mucha luz hacia lugares que no me interesan. Entonces, esa iluminación tampoco va a ser eficiente. La luminaria más eficiente es la que tiene el mejor rendimiento en lúmenes por vatio y el lente que mejor direccione el flujo hacia la superficie que uno necesita. Eso sería el concepto más genérico para decir una luminaria va a ser eficiente en esa aplicación. Bueno, con esto más o menos cerramos todo lo que son las partes de la luminaria. No sé si hay algunas dudas más, si quieren que hagamos una pausita y después seguimos con lo que es la parte de cálculo. Sí, a mí me parece que podemos seguir. No sé qué opina, si quieren, alguien tiene alguna pregunta para hacer. ¿Quiere levantar la mano, abrir el micrófono? Bueno, si surge algo, Daniel, tenés la mano levantada. No sé si te quedó de antes o querés abrir el micrófono. No, me quedó levantada de antes. Bueno. No hay problema. Bueno, seguimos, Pablo. Cualquier duda lo pueden escribir por el chat y le damos la palabra. Perfecto. Bueno, tenemos ahí un aporte de Diego que dice que se viene entendiendo todo bastante bien, Pablo. Qué bueno. De 10, mejor. Cualquier duda, si no, lo consultan, no hay ningún problema. Bueno, todas estas características que yo les comentaba de lo que es fotometrías, rendimientos, los distintos planos de la luminaria, cómo emiten en cada plano la luminaria en sí, por los lentes que tiene y demás, todo eso se engloba y termina quedando atrapado, digamos, o incluido en un archivo que lo da el laboratorio que hace la fotometría, que es un archivo de extensión IES.
es el archivo de fotometría, le suelen llamar, o es un archivo fotométrico, o el resultado de la fotometría. Ese archivo se usa para hacer las simulaciones. Es decir, nosotros podemos, mediante el uso de ese archivo, que tiene todas las características de la luminaria que se ensayó, usar un software para hacer una simulación y obtener una idea bastante realista del resultado lumínico que vamos a obtener en un proyecto determinado. Ese archivo se los tiene que pedir a los fabricantes de las luminarias. Algunos fabricantes los tienen publicados en su web de internet, los pueden descargar de ahí, y si no, lo solicitan. Nosotros, por ejemplo, no los tenemos publicados, pero sí están disponibles. No sé, la verdad no sé por qué no están publicados, pero es una cuestión de solicitarlo y se envían sin ningún tipo de problemas. Incluso en la web de Batioba hay un WhatsApp, hay un vínculo a un WhatsApp. Los pueden solicitar por WhatsApp si los necesitan y se los envían a la brevedad nomás, no hay inconveniente con eso. En cuanto al software, hay un software que es gratuito, libre, que se llama Dialux. Está la versión más clásica, que es el Dialux solo, la versión 4.13, creo que es la última que hay de este software. Y si no, está el Dialux Evo, que es la evolución de este software. Este software está mucho más actualizado y es mucho más avanzado. No se los recomiendo si van a iniciarse o si la idea es hacer un cálculo simple para tener una idea de cómo disponer columnas o dónde ubicar luminarias. Esto por ahí es más para tener un render de la iluminación más realista en un proyecto, pero les va a insumir muchísimo tiempo, van a requerir muchas horas para poder llegar a un resultado que se vea lindo. Ya les voy a mostrar unas capturas de pantalla. Bueno, el software se puede descargar desde esta página de Dialux, está en Download. Van a ver directamente el link, cuando ingresan a esta página van a ver el link para descargar esta versión del software, la Evo. Si buscan dentro del texto que hay un link chiquitito que dice versión anterior y está el Dialux 4.13 para descargar. Si no lo encuentran, cualquier cosa, si no me avisan si lo llegan a necesitar y les digo cómo encontrarlo o buscamos algún link de descarga. ¿Los dos son libres? Son libres, sí, son libres. Los dos son libres, son gratuitos. Okay. Este, por ejemplo, es una interfaz del Dialux, la versión 4.13. O sea, esto es una iluminación acá de una cancha de fútbol. Es para que ustedes tengan una noción de lo que es Dialux comparado con Dialux Evo. O sea, ahí les voy a mostrar una captura del otro software. Esto es Dialux Evo. O sea, en Dialux Evo está más enfocado en el renderizado, es más arquitectónico por ahí, da una imagen más realista, pero como les digo, todo esto no se hace solo, hay que dibujarlo, hay que dedicarle muchas horas para tener este tipo de presentación. ¿Los dos trabajan con sombras, Pablo, o el Evo trabaja con sombras ahí? En realidad, esto es un renderizado y trata de mostrarte más o menos cómo, con los parámetros del... O sea, acá no sé si se alcanzan a ver, pero hay luces por ahí, hay varias, es un proyecto hecho con varios tipos de luminarias, cada una tiene su archivo IES incluido, y trata de simular cómo iluminaría realmente de acuerdo a la orientación que tiene la luminaria, las características de todos los materiales que hay, lo que es agua, lo que es pasto, lo que es tierra, lo que es cemento, vidrio, todo. Muestra sombras tratando de simular la realidad de la iluminación. Tiene opciones de contraste para uno poner que se vean más o menos las sombras, de acuerdo a lo que uno quiera mostrar en el momento. Pero lo que se usa mucho en iluminación es la simulación en colores falsos, es decir, en colores de alto contraste, que ya los vamos a ver, para ver la diferencia. Porque, por ejemplo, ustedes ven acá y decís, bueno, se ve todo más o menos bien iluminado, pero no sabés qué nivel de iluminación hay a simple vista. Entonces lo que se usa es, por ejemplo, un color blanco para decir cuando hay más de 50 lux se pinta en blanco, cuando hay entre 50 y 60 se pinta en amarillo, y bueno, ahí uno tiene una noción con esa gama de colores de alto contraste, cómo es la iluminación del proyecto. Ya ahí lo vamos a ver en un ejemplo. Perdón, te hago una consulta. Sí.
El Dialux Levo, bueno, sí entendí que es un poco más renderizado, más arquitectónico, Sí. pero se podría trabajar con el Dialux común. Por ejemplo, en Catamarca estamos en un proyecto de la municipalidad de querer iluminar el Colegio San Francisco, que es una iglesia como onda, como capuchino acá en Córdoba. Sí. Con el Dialux común, ¿se podría hacer algo o eso me daría un estimativo nomás? O sea, hay que trabajar un poco No, mejor no, no. No, no, lo que tiene es que en Dialux Evo vos a lo mejor podés importar ya el modelo 3D de lo que querés iluminar, y en Dialux Común se puede importar, pero es mucho más, por ahí más complicado importarlo. Por ahí no reconoce el tipo de archivo, tienen que ser unos archivos especiales, SAT me parece que es la extensión que se puede importar en Dialux Común. En el Evo por ahí te da otro tipo de opciones para importar, para trabajar con planos, con formatos más nuevos de Claro, pero imagen. la importancia del proyecto con el Dialux común también se puede trabajar muy Sí, bien. sí, sí, sí. En lo que es Ah, iluminación, podés usar cualquiera de los dos. El Dialux, el común, el 4.3 es mucho más simple de utilizar. Nosotros usamos el Dialux 4.3. O sea, claro, la idea es uno tener una noción de qué tipo de luminaria va a necesitar para iluminar, si le van a quedar sombras, si no le van a quedar sombras. Entonces, con eso, con Dialux común, se llega mucho más rápido a ese resultado, digamos, a esa conclusión. buenísimo. Gracias. No, no hay por qué. Bueno, en lo que es iluminación vial, le voy a hablar un poquito de los valores que exige la norma IRAM ADDL 2022, -2 de 2010 es esta norma, es la última versión vigente. En lo que es iluminación vial, hay valores que los exige la norma. Después en la práctica por ahí quizás no se cumplen, pero cuando uno hace un proyecto está bueno tener en cuenta estos valores y después ver si se adapta o no a lo que recomienda la norma. En lo que es iluminación vial, por ejemplo, la norma expone esta tabla en donde para diferentes características de calzadas, diferentes tipos de velocidades, o, bueno, por ejemplo, para una calzada de rápida circulación de vehículos con velocidad de más de 100 km por hora, es una calzada de clase A. Menores a 100 km por hora es B, menores a 60 kilómetros es C, menores a 40 kilómetros es D, menores a 50, estos ya son con el doble asterisco, es con presencia de peatones, y los de arriba es sin presencia de peatones. Por ejemplo, hay algunos ejemplos, acá no quiero marearlos mucho con esto porque por ahí no es tan relevante. Lo que ustedes van a notar para iluminaciones, por ejemplo, de loteos o de calles urbanas, son las clases más bajas. Por ejemplo, la clase E y la clase F. La clase E son velocidades de circulación de hasta 50 km por hora con presencia de peatones. Por ejemplo, acá hay un ejemplo una descripción un poco más entendible, que es calzadas o vías de circulación que unen barrios, un barrio con otros, o calles residenciales para la clase F. Esto por ahí son las dos clases que normalmente se usan para hacer una iluminación urbana. Lo demás es para autopistas o vías que unen dos o más localidades. Bueno, son diferentes clasificaciones, ¿no? Para lo que son las categorías A, B y C, se usa un método de cálculo que toma estos valores. Se usa, no sé si recuerdan, en una imagen, a ver, voy a mostrar por acá de vuelta, al principio. Para lo que son las vías de circulación más rápidas se usa el método de las luminancias, es decir, lo que se analiza es lo que percibe el ojo humano. Para este tipo de proyectos se necesitan las características del pavimento y demás para poder tener una simulación más real. En el resto de las simulaciones de proyectos de calzadas más urbanas o de barrios, lo que se usa es el método de la iluminancia, es decir, se da un valor recomendado de cuántos lux debe haber sobre el pavimento en base al tipo de circulación. Estas son las que vamos a ver ahora. Esto es para las categorías más altas, para estas tres de acá arriba, y para las más bajas, para las que son ya más vías o calzadas urbanas, se usa esta tablita de cálculo.
Por ejemplo, para una iluminación clase C, o vamos a arrancar con la F y la E, que no me acuerdo que lo que eran, la F son las calles residenciales, el valor de lux que se piden son 10 lux, lo que pide la norma. Es decir, un valor de 10 lux sobre el pavimento está bien para una calle residencial. Y estos son los valores de uniformidad, es decir, el punto máximo y el punto mínimo que uno puede medir sobre la calzada no deben tener una diferencia de más de 4:1, es decir, de un 0.25. Si nosotros hacemos esta relación entre el valor mínimo y el valor, este es el valor medio, este es el máximo, entre el valor mínimo y el valor máximo, tenemos un octavo de esto, 0,125. Es decir, el valor máximo puede ser 8 veces más grande que el mínimo. Si tenemos más diferencia, la uniformidad en la iluminación pasa a ser pobre, digamos, media baja, y el resultado es que uno ve una iluminación como cebreada, que le decimos, es decir, ve zonas oscuras y zonas muy iluminadas. Este es el valor de uniformidad que recomienda la norma para este tipo de vía de calzada. Para una clase E, o sea, una calzada con tráfico un poquito más exigente, digamos, con velocidades un poquito más altas, que se pueden ver en la tablita anterior, los valores ya van a 16 lux y las uniformidades son iguales, no varían. Para una clase D ya pasa a 27 lux y la uniformidad ya se empieza a exigir que sea un poco mayor, digamos, que sea más uniforme la iluminación. Para una clase C, 40 lux y la uniformidad cada vez mayor, digamos. Mientras más alta es la velocidad de circulación, más uniforme se exige que sea la iluminación. Bueno, y después estos son algunos valores que yo se los pongo a modo de referencia. Estos no están normalizados, son valores por ahí que se usan mucho en la práctica. Para proyectos en donde haya peatonales, se suelen usar valores de 10 lux con este tipo de uniformidad, 0.25. Para estacionamientos, bueno, dependiendo del flujo de auto que tenga el estacionamiento, distintos valores de iluminación y de uniformidades. Para espacios verdes, como plazas o espacios recreativos, se suele usar este tipo de valor de 10 a 15 lux. Para lo que es fútbol, en fútbol hay muchos niveles de iluminación dependiendo del tipo de fútbol que sea. Por ejemplo, si es un fútbol recreativo, un fútbol 5, un fútbol 7 o canchas de uso escolar, como está puesto acá en esta tabla, con 75 a 100 lux está bien, y este valor de uniformidad. Siempre el valor de iluminancia va acompañado de un valor de uniformidad. Bueno, para fútbol recreativo, por ejemplo, un valor de 75 a 100 lux. Si ya es un fútbol competitivo a nivel regional, ya el valor como que se triplica, pasa a ser de 100 a 300 lux, dependiendo del tipo de... Por ahí esto depende mucho de lo que exijan del lado del club o el dueño de la cancha. Por ahí normalmente empiezan pidiendo un proyecto para 300 lux y después cuando se dan cuenta que la cantidad de luminaria es bastante elevada para llegar a ese valor, empiezan a achicar el proyecto y lo terminan siendo en 100 lux. Con posibilidad, siempre está la posibilidad de en un futuro agregar luminarias y incrementar el valor de iluminación en forma paulatina. Esto también es posible. Por ejemplo, no está puesto acá, pero para que ustedes tengan una idea, el fútbol 11 de primera tiene valores de iluminación del orden de 5.000 lux. O sea, ya cuando hay televisación, esto se dispara muchísimo más. El nivel de iluminación es mucho más alto. Y la uniformidad también. Bueno, lo que es vóley o distintos tipos de deportes, están todos más o menos en los mismos valores. Si ustedes van a ver, o por ahí buscan en internet alguna tabla, si tienen alguna vez algún proyecto, buscan qué valor de iluminancia se recomienda para esa actividad, si llegan a tener algún proyecto, y van a obtener un valor de iluminancia y un valor de uniformidad, que es el que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la simulación, de cómo distribuir las luminarias para llegar a esos valores. Bueno, lo que es tenis, pádel también. Vamos a ver, por ejemplo, una simulación de una calle urbana, de un loteo. A ver. Bueno, yo acá puse, por ejemplo, una iluminación clase F. La clase F es la clase más baja que tiene estos requerimientos. 10 lux con una uniformidad G1, que es el valor mínimo sobre el medio. Esto lo calcula todo el software, así que no se preocupen mucho por esto. Nosotros vamos a armar la simulación
y lo que vamos a terminar analizando son estos 3 parámetros acá, a ver si cumple o no cumple con lo que recomienda la norma. Bueno, estos son los parámetros para una clase F. El ancho de la calzada, por ejemplo, puse yo 8 metros, el ancho de las veredas 2 metros, y las variables que no están definidas y que se pueden variar para ir buscando algún resultado que cumpla con lo que necesitamos hacer, que es iluminar con una clase F, son estos datos que están acá. La altura de la columna, mientras menor es la altura, mejor es, porque implica menos costo en la construcción de la columna. Pero bueno, poner una columna muy baja hace que la luz no se pueda distribuir de una forma óptima. Por eso también es mínimo dentro de lo posible. La distancia entre columnas, la distancia entre la base de la columna y el inicio de la calzada, o el cordón de la calle, digamos. El brazo pescante, que es el brazo donde se monta la luminaria, el que une la parte recta de la luminaria con la parte donde va montada la luminaria. Estos suelen tener un largo de 1 a 2 metros, 2 metros y medio. Entonces son, los que yo le puse acá entre paréntesis son valores estándar. Si ustedes buscan distancia de columna calzada, normalmente 60 centímetros, puede ser 50. De todas formas, este valor no es un valor que afecte mucho en el resultado de la simulación. Por eso estos valores por ahí se pueden usar como genéricos, sin que afecte tanto. La inclinación del brazo pescante, o sea, del bracito donde va a montar la luminaria, de 0 a 15 grados suelen tener. Más de 15 grados no se usa. Normalmente está en 5 grados, 10 grados, son los valores más comunes. Y la luminaria que vayan a utilizar. Por ejemplo, en este proyecto vamos a usar una luminaria Ares 100. Es un modelo de Batioba de los de alta performance. Bueno, acá yo hice una aclaración en lo que es la distancia entre columnas, porque este parámetro, si bien es una de las variables indefinidas, por ahí está indirectamente definido. Porque en una cuadra, por ejemplo, nosotros podemos poner 3 columnas, o podemos poner 4 columnas, o podemos poner 2 columnas, pero no podemos poner 3 columnas y media, porque no nos da geométricamente el espacio para poner 3 columnas y media, digamos. Una columna en algún momento nos va a quedar a la mitad de la calle, si hacemos eso. Entonces, indirectamente, la distancia entre columnas viene definida en el proyecto. ¿Cómo está definida? Bueno, con este calculito acá, que en sí lo que hace es tomar el largo de la cuadra, este es, en vez de AC es LC, acá me quedó mal. El largo de la cuadra, el ancho de las veredas perpendiculares, es decir, las de las calles que cruzan a la cuadra que nosotros queremos iluminar, el ancho de la calle perpendicular, o sea, una de las calles que cruza, el número de columnas por cuadra que vamos a poner, y DC es la distancia. Por ejemplo, con estos valores, si el largo de la cuadra es de 100 metros, tenemos vereda de 2 metros. Esto largo de la cuadra me refiero a línea de edificación. Las veredas son de 2 metros. Las calles que cruzan a la calle que nosotros queremos iluminar son de 8 metros también. Y vamos a poner 3 columnas por cuadra, nos da que la distancia entre columnas va a terminar siendo de 37,3 metros. O sea, este parámetro lo tenemos como un parámetro definido, indirectamente definido, digamos. Bueno, voy a sacar un ratito la presentación y vamos a ver en el software. Bueno, yo tengo la simulación hecha ya, les voy a ir mostrando las partes y dónde definir cada uno de los parámetros para hacer más rápido, porque si no se nos va a extender bastante. Bueno. Esta es la interfaz de Dialux. Yo lo que hice fue abrir un proyecto que ya tenía creado. En la sección de luminarias, acá yo tengo incluida ya la luminaria Ares 100. Para incluir un modelo nuevo, usted tiene que ir a Archivo, Importar, Archivo de luminaria, y acá seleccionen el archivo que, por ejemplo, nos pedirían a nosotros, el archivo IES de este modelo, del Ares 100. Los modelos que ustedes incluyan son los que van a poder usar después en el proyecto. Después tenemos el proyecto inicialmente se va a abrir vacío sin esto. Para iniciar un proyecto de una iluminación de una calzada hay que ir a esta sección, nueva calle estándar.
Cuando hacen clic en nueva calle estándar, le va a aparecer la composición de una calle común con veredas. Ustedes pueden venir acá a la organización y acá pueden agregar otra calzada más, pueden agregar veredas, pueden agregar caminos para bicicleta, carriles de estacionamiento, espacio de líneas verdes. Bueno, en definitiva, se puede agregar prácticamente cualquiera de esos componentes. Y los pueden ordenar con esta flechita acá. Pueden poner la vereda, los pueden ir subiendo, bajando de esta forma, o eliminarlos. En este caso, yo puse una calzada. Cuando seleccionan, le van a poner acá las medidas: una vereda de 2 metros, una calzada de 8 metros y otra vereda de 2 metros, que es la estructura que va a tener la simulación que vamos a hacer. Acá, por ejemplo, en este iconito celeste, lo ponemos para que se vea en 3D, que nos da un poco más la noción de lo que estamos haciendo. O sea, yo tengo 2 veredas de 2 metros, una calzada de 8 metros y otra vereda de 2 metros. Y en cuanto a las luminarias, cuando se agregan, mediante esta opción que está acá arriba, disposición en calle, cuando le hacen clic ahí, se le agrega esta sección acá abajo, donde le permite elegir la luminaria que van a poner. Yo en este caso tengo varias agregadas, pero acá estoy usando el modelo ARE100, que es el que propuse en el proyecto. La organización, es decir, si van a estar en una sola línea, si va a estar, por ejemplo, frente a frente, así se muestra bonito, frente a frente, enfrentados. El enfrentado se usa cuando las calles son muy anchas. O el bilateral desplazado, o 3 bolillos, que se conoce también. Pero bueno, si las calles no son muy, muy grandes, normalmente se usa el unilateral. O sea, de un solo lado va a haber luminarias. La disposición de los mástiles, yo puse una altura de 8 metros, había dicho. No había dicho 8 metros. Eso es un valor que estoy poniendo ahora. Estoy poniendo, por ejemplo, una simulación, creo que lo había puesto acá de 7 metros. 7 metros me he propuesto utilizar. Por ejemplo, voy a usar 7 metros. Este valor se acomoda solo por la inclinación del brazo y demás. Con cargar este valor, no hace falta darle importancia. Cantidad de luminarias por mástil. La distancia, 37,3, que es la que calculé acá. En la sección brazo, un brazo de 2 metros con 5 grados de inclinación. Y este parámetro, que es la distancia entre la base del mástil y el inicio de la calle, digamos. 60 centímetros. Configurando esos parámetros, ya directamente le podemos dar a este botoncito acá, que tiene el icono de una calculadora, para que inicie los cálculos. Le damos a aceptar. Y acá ya me muestra en colores falsos, con esta escala de colores que se ve acá a la izquierda, cómo va a ser el resultado de la iluminación. O sea, vamos a tener las zonas que están en blanco, van a tener más de 20 lux, las que están en rojo 17, bueno, esta escala que ustedes ven acá a la izquierda. Esto se puede cambiar si ustedes le ponen, vamos a poner por ejemplo 15 lux. Si yo le pongo 15 lux, le doy interpolar para que me lo distribuya acá, y le doy a aplicar, me cambió acá la escala de colores. Si le quieren poner 50 lux, por ahí si lo que van a iluminar es algo que requiere 300 lux, tendría que acomodar la escala para que les muestre valores más representativos del proyecto. Lo voy a dejar en 20 como está. Bueno. Después de hacer el cálculo, que ya les muestra esta gráfica, pueden ir acá a la sección de Outputs, y acá tenemos, por ejemplo, voy a sacar un poco todo para que sea más claro, el proyecto o sea, acá tenemos la composición del proyecto, y acá tenemos los resultados del proyecto. Si abrimos, desplegamos el loteo, que es el nombre que yo le puse al proyecto, bueno, vamos a tener datos de planificación. En esta hoja se muestran todas las características, el ancho de la vereda, es como un resumen de lo que nosotros predefinimos para el proyecto. Lista de luminarias, acá les muestra la fotometría de la luminaria que se está usando, que esto el software lo saca del archivo IS que nosotros importamos. Se hace un grafiquito para que se pueda ver. Un renderizado, se los voy a mostrar después, y los resultados. Dentro de los resultados tenemos las 2 veredas y la calzada.
Por ejemplo, vamos a la calzada, que es lo que nos interesa ver ahora. Tenemos las isolíneas E. Isolíneas E son las líneas que nos muestran el resultado en lux a lo largo de la calzada entre dos columnas. Por ejemplo, una columna estaría puesta acá y la otra 37,3 metros, acá estaría la otra. Lo que analiza el software es la parte intermedia entre dos columnas y nos dice, este es el resultado que vamos a tener en esa sección, y eso se reproduce a lo largo de la calle. El valor que obtenemos acá es 16 lux de iluminación media. Vamos a ver lo que nos decía la norma. Necesitábamos como mínimo 10 lux. O sea que esto lo estamos cumpliendo. Vamos a ver, la uniformidad G1 es 250. La G1, que es el valor mínimo sobre el valor medio, acá está en 0,16. Si vemos, 250 no lo cumplimos. O sea, la iluminación acá está mucho más cebreada, tiene muchas más sombras, tiene zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas, por eso no cumple el valor de uniformidad. Y la mínima sobre la máxima, tampoco. Esto daba 0,125 y acá tenemos 0,65. ¿Qué opción tenemos para hacer en este proyecto? La opción que tenemos para hacer es aumentar el número de columnas o poner columnas un poquito más altas. O sea, para irse a 4 columnas, por ahí es muy costoso el proyecto para incorporar una columna más en cuanto a materiales y a luminarias, porque después hay que poner una luminaria más. Y por ahí lo que podemos hacer es, en disposición de mástil, subimos a lo mejor 1 metro cada columna. Acá el software me avisa que los resultados que yo estoy viendo van a dejar de estar disponibles porque estoy alterando los parámetros, les pongo que sí. Vuelvo a simular. O sea, lo único que modifiqué es levantar las columnas 1 metro. Vamos a ver los resultados. En la calzada, las isolíneas E. Si vemos, ahora la uniformidad mejoró. Esto que antes estaba en 0,166, me parece, pasó a 0,314. Y este valor, que estaba en 0,065, pasó a 0,145. Al elevar la columna, nos bajó esto un lux. Esto antes estaba en 16 lux, pero bueno, como nos sobraban, digamos, para el valor que nos recomienda la norma, el valor mínimo que es 10 lux, todavía teníamos disponibilidad, digamos, podemos elevar la columna. Vamos a ver los resultados. Este valor lo tenemos en 15 lux en el proyecto, así que cumple, y la uniformidad está en 0,314 y el valor mínimo era 0,250, así que cumple esto. Y este 0,125 es el valor mínimo y nosotros tenemos 0,145, también lo cumple. O sea, este proyecto, con las columnas de 8 metros en lugar de 7 y 3 columnas por cuadra, cumple con las recomendaciones de la norma. En la práctica uno puede decir, bueno, en lugar de 8 metros le pongo 7 metros 20, y a lo mejor esto está un poquito jugado y no llego, en lugar de 0,25 tengo 0,20, y acá en lugar de 0,125 tengo 0,120, 115. En el resultado final por ahí no hay mucha diferencia, pero no va a ser una iluminación que cumpla con la norma. Por ahí la luminaria con el tiempo empieza a perder rendimiento, empieza a perder un poquito de su capacidad de emisión de lúmenes, y estos valores empiezan a ajustar y a caer un poquito. Y si nosotros hicimos la iluminación con un valor muy justo o con valores que ya están por debajo, el alumbrado se va a ver afectado y va a salir de la recomendación de la norma bastante pronto. Por eso es importante, más vale dejar un margencito para que cuando eso pase, seguir teniendo el alumbrado dentro de las exigencias de la norma. Por ejemplo, si este mismo proyecto nosotros tuviéramos que hacer, en lugar de clase F, fuera una vía de circulación que habilita una iluminación clase E, con mayor nivel de lux, la clase E, de la clase F, que son 10 lux, pasa a 16 lux. Lo que tendríamos que hacer simplemente es poner una luminaria más grande. Por ejemplo, si ponemos luminarias de la misma familia, o sea, de la familia, en este caso Ares, y en vez de 100 vatios ponemos una luminaria de 150 vatios,
ya vamos a tener la misma uniformidad, porque lleva exactamente el mismo lente, se tiene la misma dispersión, estos valores no van a cambiar, y sí va a cambiar el promedio de luz que vamos a tener al subir la potencia de la luminaria. La uniformidad no se ve afectada, pero sí el nivel medio de iluminación. De esta forma podemos iluminar o cambiarnos a una clase E, por ejemplo, si fuera una calzada de mayor circulación. Bueno, eso en cuanto a la simulación, lo estamos viendo medio rápido, yo se lo estoy mostrando para que no se haga tan largo, cómo hacer una simulación o un proyecto, al final, un proyecto de iluminación para lo que es vial. Si lo que tienen que hacer es algún otro tipo de iluminación, por ejemplo, un espacio deportivo, un espacio abierto o un estacionamiento, por ejemplo, yo tengo otro ejemplito acá de un estacionamiento de una superficie de 40 metros por 40 metros, en donde el nivel mínimo recomendado es 22 lux. Para ese tipo de proyectos, lo que se usa en el software es este otro tipo de escenarios, digamos. La disposición de luminarias y demás es análogo, por ahí cambia un poquito. A ver, les voy a mostrar, lo hacemos más rápido, así no nos extendemos mucho. Bueno, esto es lo que representaría una zona de estacionamiento de 40 metros de lado, con columnas de 8 metros de altura, una central y 4 periféricas. Acá lo que estoy usando es otro tipo de luminarias. Las voy a borrar. Son las luminarias, bueno, la serie Neus de las luminarias que hacemos nosotros son proyectores, son tipo reflectores de lo que uno conoce normalmente o como uno lo asocia. Son proyectores que tienen la particularidad de tener un lente que concentra la luz en un ángulo de 30 grados, o sea, nos permite direccionar la luz. Para hacer un proyecto de estas características, en lugar de arrancarlo como una nueva calle estándar, se arranca como una nueva escena exterior. Cuando pone una nueva escena exterior, les va a pedir las dimensiones del lugar, y en ese lugar después empiezan a montar las luminarias. En este caso, voy a poner en este icono para verlo de arriba, yo tengo hecha una disposición circular, o sea, son 4 luminarias puestas en estas coordenadas a una altura de 8 metros, con un radio de 1,20 m, el círculo este, donde están dispuestas las luminarias. Bueno, tengo puestas esas 4 luminarias y rotadas 45 grados. Si lo vemos acá, para explicarle un poquito lo que les digo, en este icono les muestra cómo es el flujo. Lo que mostraría esto es la fotometría, pero dibujada en 3D de cada luminaria. Acá vemos cómo están inclinadas las luminarias esas. Y en las esquinas tengo puestas 3 luminarias, que es esta otra opción, disposición de luz bañadora, que es este icono que está acá, que están puestas a 8 metros, con un eje de simetría. Esto, lo que tiene esta opción del software es que les permite dibujar 3 luces nomás o incluir 3, y el software directamente las hace simétricas en las 4 esquinas, tomando estos ejes de simetría. Bueno, poniendo estas 4 luces con estas orientaciones, es decir, de acá estamos orientados a ese punto que es 27 de coordenada en este sentido y 3 en este, 7 acá y 7 acá, y 27 y 3. Esas son las orientaciones que, si las vemos acá, ahí se alcanzan a ver en 3D cómo están orientadas esas luminarias. Esto yo ya lo acomodé para que los valores de iluminación den bien. Esto por ahí es un poco práctico, digamos, dependiendo del proyecto que tengan, van a tener que ir orientando las luces hacia los lugares que queden más oscuros. Cuando le den simular van a ir viendo los lugares donde falta luz y donde sobra. Y acá, por ejemplo, si vemos en el resultado final, en el estacionamiento, en la superficie,
Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Estas son las isolíneas, las curvas dentro de cuál, que me representan el mismo valor de iluminancia. Es decir, si yo me moviera dentro de la superficie, en este caso es 39 metros por 39 metros, dentro de la superficie me moviera sobre la línea celeste, estaría midiendo con un luxómetro siempre 25 lux. Si me moviera dentro de las líneas azules, mediría 40 lux, por ejemplo. Bueno, y el resultado que está acá abajo, o sea, hizo líneas acá abajo, mira, un valor medio de 32 lux, necesitábamos un mínimo de 22 lux, así que estamos bien. Y a ver, para un flujo vehicular, una uniformidad de 0,40, era lo recomendado. Y acá tenemos una uniformidad mínimo sobre medio, que es el que está representado en esta tabla, un mínimo sobre medio de 0,52, o sea, tenemos una muy buena uniformidad en lo que es la iluminación. Si ustedes lo ven, esta es la simulación en colores falsos. Esto es un renderizado. Acá está en blanco y negro y no hay texturas, no hay nada, pero se pueden incorporar texturas al proyecto. Y esta es la escala de colores del renderizado en colores falsos que nos permite a nosotros detectar las zonas donde está faltando iluminación. En este caso está bien iluminado. Por ejemplo, una zona donde faltara iluminación la tendríamos que ver en un color violeta o prácticamente azul, que pueden ser las esquinas acá abajo de la columna, pero como esto es un estacionamiento, esos lugares no interesan, digamos, no son de interés. Bueno, con eso espero no haberlos aburrido y más o menos haberle dado un pantallazo de lo que es iluminación y lo que es todos los proyectos que se puedan hacer. Hay muchas opciones más dentro del software. Por ejemplo, tienen esta opción que no se las comenté, pero es para hacer un local. Por ejemplo, si tienen que iluminar una nave industrial que tiene 40 metros por 50 metros, pueden usar esta opción y montar luminarias sobre el techo de este tipo de local. Estas simulaciones son rápidas, las van a poder hacer, no es complicado. Si alguna vez tienen que hacer y me tienen que consultar, no hay problema. En las filminas por ahí están los datos de contacto mío, me pueden contactar sin problemas. Pero son los tres tipos de proyectos que se pueden hacer con esta versión de Diablos: de un local, un espacio abierto o iluminaciones de calzadas. En un espacio abierto como esto, ustedes pueden importar un modelo 3D de algún edificio, por ejemplo, frente de algún lugar, no sé, de alguna edificación que tengan que iluminar. Se puede importar, yo lo he hecho, pero por ahí no es tan simple de importarlo. Hay que importarlo desde archivo modelos 3D o objetos, como esta. Yo siempre lo importé como objeto, la única forma en la que puedo importar modelos 3D para iluminar. Cualquier cosa, si en algún momento tienen que hacer algo de eso, me escriben, me avisan y yo no tengo drama en indicarles cómo hacerlo. Pero bueno, la idea era que tengan más o menos un pantallazo de lo que implica la selección de una luminaria, los parámetros que hay que tener en cuenta y que hay que ver en una luminaria antes de decidirse por una u otra, y cómo ubicar una luminaria. Por ejemplo, en la simulación que vimos de la calzada, cómo disponer las distancias o cuáles son, digamos, no es simplemente poner una luminaria y en cualquier columna, a cualquier altura, con cualquier inclinación, sino que hay una serie de parámetros y cosas que hay que definir y que tratar de que se acerquen a lo que dice la norma para tener una iluminación de calidad o un proyecto bajo norma bien hecho. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas. Sí, Pablo, hay una pregunta Roberto, no, ¿quién? ¿Daniel? No, Roberto No. quiere hacer una consulta y no sé si va a habilitar micrófono, Inge. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta que yo trato de buscar y que no lo puedo encontrar es con respecto a el efecto que tiene el LED cuando hay una interferencia. Lo más común en el hombro público es la poda de árboles cuando no se hace. El efecto oscuro que hace cuando hay, es muy grande y no sé cómo simularlo. Y también el tema de cuando es una parte peatonal, por ejemplo, estas luminarias, por lo general tienden a molestar al ojo
incluso de una potencia muy baja, cuando están a una altura de 4 o 5 metros, como las que se usan acá. Eso es lo que yo trato de darle una solución en los proyectos de iluminación. Bien, mira, a ver, te lo muestro. En lo que es arbolado, el arbolado en las simulaciones no se pone, se puede importar objetos. Mira, a ver, yo te muestro acá objetos. Estos son objetos 3D que vos podés importar a un modelo para simular. Te vas a exterior, árboles. Por ejemplo, acá tenés árboles que vos los podés incrustar. Poner uno ahí, por ejemplo. O sea, esto lo que hace es un modelo de un árbol. Vamos a poner 2 o 3 diferentes. O sea, en realidad es medio básico lo que hace este software. El Evo por ahí tiene otras opciones. Pero lo que hace es incrustar algunos árboles que vos les podés definir la altura, el tamaño que tienen, para simular algo de sombra. Pero como te digo, en lo que son proyectos de iluminación, normalmente se trata de que la columna saque la luminaria fuera de la línea de árboles. Por ahí con brazos más largos o columnas un poco más bajo, luminarias de menor potencia y más cantidad de luminarias. Porque con el tiempo los árboles, lo que vos podés simular a lo mejor, primero tenés que hacer un relevamiento muy minucioso para saber el tamaño de árboles que tenés, y después que año tras año los árboles, si no se podan, te van invadiendo el espacio de las luminarias. O sea, lo ideal sería que en esta época del año se hagan las podas en todo lo que son las calles, para durante el verano tener una buena iluminación. Acá, por ejemplo, la cooperativa que tiene la concesión del alumbrado público en esta localidad donde vivimos, en esta época del año se dedica a hacer podas, podas exhaustivas de todas las calles de la localidad, para que en el verano la iluminación, o en la primavera en realidad, la iluminación no genere las sombras que normalmente hay, porque sí, es como decís vos, en los lugares donde el arbolado es intenso, podés tener el mejor proyecto hecho con la mejor luminaria puesta, pero va a estar oscuro y muy oscuro. Porque Claro, la mi luz intención LED, era apuntar justamente ese efecto que si bien no está relacionado con la tecnología de la iluminación, sí con el mantenimiento de la vida, digamos. exactamente, exactamente. O sea, lo único que uno puede hacer, si quieren mantener el arbolado en las condiciones naturales, es bajar las luminarias. Por ejemplo, en una localidad en una calle de Villa María, no sé si conocen Villa María, Córdoba, han hecho un alumbrado en una de las calles que tiene un arbolado intenso, con faroles, todo con faroles. Están puestos faroles que deben estar cada 10 metros, o sea, 10, 15 metros, una cantidad de faroles abusiva. Pero bueno, la calle esa mantiene el arbolado tradicional, y la iluminación está buena, está muy buena realmente. El tema de poner luminarias bajas es que, y luminarias de este tipo son luminarias más como de paseo, es que la iluminación por ahí invade mucho al vecino, porque le ilumina mucho en la casa, hay gente que por ahí no quiere o que tiene la casa con una presentación estética iluminada y que vos le invadas con una luminaria pública le molesta porque no se luce su frente. Bueno, es todo ahí un ida y vuelta que uno tiene que ir evaluando y ver si se justifica o no. Lo otro que me consultabas por el alumbrado molesto, el deslumbramiento molesto. A ver, mira otro proyecto. Sí. Mira, yo te lo voy a mostrar acá sobre esta calzada, cómo se evalúa la parte de deslumbramiento. Después es indistinto, vos lo podés poner en cualquier proyecto. Para eso tenés que poner insertar y un observador GR, se llama. Esto lo que simula es una persona que está parada en un punto. Mira, a ver, por ejemplo, vamos a poner un observador. Perdón, no, te lo voy a tener que hacer en la de espacio abierto, porque en esta, como es vial, está exclusivamente preparado para eso. Vamos a volver a la de espacio abierto. Vamos al estacionamiento, por ejemplo. Insertar observador GR. Voy a poner la vista aérea para ver dónde lo posicionan. Esta, la última opción dentro de observador GR, cuando vas a insertar observador GR, se abre esta barra
arrastro y suelto, y me lo marca con un punto verde. Fíjate que acá te pone las coordenadas donde yo lo pongo al observador, supongamos que lo ponemos en este punto. La altura del observador, en este caso sería 1,50 m, de la altura al nivel de ojo, poner que le pongamos 1,70. Y estos son los parámetros, o sea, lo que va a hacer el software va a analizar esta persona parada acá, mirando los 360 grados alrededor, con pasos de 15 grados, o sea, va a mirar para allá, se mueve 15 grados, vuelve a mirar 15 grados, y mirando ligeramente hacia abajo, 2 grados, o sea, de la línea horizontal, 2 grados hacia abajo. Es el valor que se usa para analizar el deslumbramiento. Cuando a esto le damos iniciar cálculo, esperamos que se haga el cálculo, vamos acá a la pestaña de abajo que son las salidas, donde están los resultados. Vamos a abrir la pestaña del estacionamiento. Acá apareció esta opción que es observador GR. Abrimos. Bueno, podemos ver el resumen o este otro informe que es un poquito más detallado. Vamos a ver directamente el resumen. En el resumen, acá te muestra el punto ese donde está parada la persona y cómo los valores de molestia, digamos, que tuvo al mirar alrededor. Hacia qué direcciones. Por ejemplo, acá vemos que la dirección de máxima molestia o de máximo deslumbramiento, bueno, son estas, prácticamente estas acá, que deben coincidir con alguna columna. Si este valor pasa a los 0,50, ya empieza a ser molesto. Si está por debajo de 0,50, es tolerable, es decir, es un valor que no genera incomodidades. No quiere decir que uno no puede hacer un proyecto con deslumbramiento en 50. O sea, lo podés hacer en 50, en 60, pero mientras más alto sea este valor, más molesto va a ser para la persona que tenga que mirar en esa dirección. El valor de referencia acá es 50. Si está debajo de 50 está bien, arriba de 50 hay que ver si no es muy molesto ya. Muy bien, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, Pablo, la verdad es que muy bueno. Andrea, yo te voy a pedir un favor si nos podés guardar ¿viste el chat? Hay preguntas interesantes y también aportes que han hecho los participantes con normas y algunas otras cosas. Si podés guardar al lado, viste que se guarda que en un TXT para que después lo compartamos junto con la presentación. Sí. Perdón, ¿puedo hacer una última consultita medio rápido? Sí, estamos justo sobre las 20, nos extendimos bastante. Si es rápida, si no, después por ahí. Es de curiosidad nomás. Es de curiosidad nada más que lo dijo en un momento cuando dijo cuáles eran las normativas de las canchas de fútbol, de pádel, de tenis, que daba ahí un estimativo, un orden. Sí. Pero cualquier deporte de alto rendimiento, no sé, el World Padel Tour, la Copa Libertadores, eso ya ahí se exigen otras cosas, ¿verdad? Como dijo de que era como... Sí, hay requerimientos corporativos del Juegos Olímpicos tiene lo suyo, la FIFA tiene lo suyo, y bueno, cada disciplina en su organización tiene lo suyo. Como por ejemplo, a mí yo me imaginaba, Pablo, en esto, nos vamos a la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo del año 79, que es la que en la mayoría de muchos proyectos todavía no regimos, porque es la única que laburó para poner algunos estándares, ¿no?, en la industria. Pero me imagino que cada organización cada organización tiene sus estándares de calidad con respecto a eso. Sí, tal cual. Sí, es buenísimo, gracias. De nada. Bueno, Pablo, la verdad que estuvo genial la charla, nos quedamos con ganas de seguir ahí investigando en las simulaciones. Parece que fue excelente el aporte. Me parece que también cumplimos con el objetivo de poder, después de esta charla que diste, poder tener más conceptos para hacer proyectos, en vez de ciudades más inteligentes, proyectos más inteligentes para que las ciudades sean más sustentables. Creo que todos tenemos que transformarnos más o invertir más tiempo en el proyecto, porque, bueno, vemos que hay muchas variables para analizar y son todas muy interesantes, también gracias a los aportes que hicieron algunos que vemos que son especialistas o que conocen un poco más en detalle. Les agradecemos la participación y también el aporte en el chat de las normas. Ahí vamos a grabar
el TXT para compartirlo junto con la presentación. La verdad que ha sido muy, muy interesante y muy, muy didáctica tu presentación, Pablo, te agradezco. Bueno, no sé si te queda algo más, Pablo. De mi parte, solo agradecerte la participación y bueno, y poner a disponibilidad también de los participantes el contacto tuyo para que puedan evacuar las dudas ahí con ustedes, ahí en la oficina técnica. Perfecto, perfecto. No, de mi parte, bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de exponer estos temas que por ahí no se hablan mucho porque la gente termina haciendo proyectos poniendo sobre un estándar de columna, una distribución que vio en algún lado, se terminan copiando y por ahí es muy variable y depende mucho de la luminaria que se ponga. Entonces por ahí está bueno dar a conocer estos parámetros para que se tengan en cuenta, para que por lo menos cuando uno tenga que hacer un proyecto se acuerde de que hay una fotometría, de que la columna si es más alta, es más baja, está más separada, puede generar sombras, puede no cumplir con los niveles recomendados. O sea, hay todo un tema atrás, hay varias cosas a tener en cuenta por los rendimientos de las luminarias, que no solamente hay que ver el precio por ahí de la luminaria, sino que también parámetros más propios de los equipos. Y bueno, está bueno poder exponer esto y que los tengan en cuenta y mostrárselo para que los consideren. Bueno. De mi parte, bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la posibilidad. Y bueno, quedamos... Ha sido de mucho valor, Pablo. La verdad, muchas gracias porque ha sido de un gran aporte para nosotros la presentación de la parte de eficiencia energética en este proyecto. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Bueno. Bueno, gracias a todos. Mario, ¿querés despedir, cerrar vos? Ya está. Está cerrado, bueno. Les agradecemos, va a quedar grabado en el canal de YouTube del colegio y bueno, y después le pasamos con el correo electrónico que pusieron cuando se inscribieron, le vamos a pasar la información. Dale. El formulario, bueno. Igual, si se quieren comunicar con el mail del colegio y nosotros nos comunicamos con Pablo, o después vemos cómo arreglamos con el contacto, así que no hay ningún problema. Perfecto. Hay en las filminas, que se las tengo que pasar a Alejo también para que las comparta, en la primera presentación está el mail mío, así que cualquier cosa me pueden escribir. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias, buenas noches. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, que anden bien. Gracias. Hasta luego.